Buenas tardes a todos. La verdad es que es un poco raro presentar a Jesús aquí porque todos lo conocen, ¿no? Creo que todos estamos familiarizados con lo que hace, pero yo en cualquier caso, como el vídeo va a quedar grabado, lo presento como Dios manda, ¿no? Bien, Jesús Vega es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Todo el mundo lo conoce, especialista y estudioso en el ámbito de la epistemología, ¿verdad? De la filosofía de la mente y de la filosofía de la técnica, por no hablar solo de la filosofía de la ciencia, sino otras ramas que él domina muy bien. Tiene numerosas publicaciones en ese ámbito, en el ámbito nacional e internacional. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, muchas tesis doctorales que ya van nutriendo algunos departamentos de filosofía, tanto en España como fuera de España. Y también ha coordinado redes temáticas internacionales muy importantes. Yo voy a citar dos que me parecen las más conocidas, que es la red de investigación Nomos, ¿no? Que coordinó junto con Josefa Toribio y Josep Corbí, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sobre filosofía aplicada, y más actualmente la red temática Apply, sobre nuevas tendencias en filosofía aplicada también, ¿no? Bien, ¿por qué hemos invitado a Jesús y por qué él ha aceptado tan amablemente a participar aquí? Pues porque él sabe ya desde hace mucho tiempo, o digamos, ha estudiado, ha analizado la cuestión del conocimiento tácito, y me parecía que era una oportunidad interesante para los que en este proyecto estamos intentando indagar, qué es eso de la dimensión tácita de la cultura artesanal o de las culturas artesanales. En nuestro caso aplicada al mundo marítimo, pero nos interesan también otros ámbitos. Entonces yo creo que Jesús se convierte en un aliado estupendo para nosotros a la hora de ayudarnos a pensar en estas cosas. Él, yo creo que conoce muy bien el tema, y no solo eso, sino que además creo que nos va a dar su propia perspectiva sobre el asunto, como el título de su charla indica, que es Articulación y Conocimiento Tácito. Sin más, te doy la palabra, Jesús, y mil gracias por participar. Pues no, gracias a ti, Antonio, gracias a Lino, como investigadores que coordináis este proyecto tan interesante. He de decir que por los horarios apenas me puedo conectar en directo, pero os puedo decir que he seguido una buena parte de las presentaciones que se han hecho dentro del seminario y me han parecido todas interesantes. Eso también me da un cierto reparo, porque mis posicionamientos hoy o mis discusiones hoy se van a alejar bastante de lo que hasta el momento habéis estado discutiendo sobre las distintas culturas marítimas. Espero que sea iluminador, espero que pueda servir para iniciar una conversación, cuanto antes mejor, quizá en esta misma presentación, y sobre todo que me sirva a mí para compartir una serie de perplejidades que siempre me ha suscitado la noción de conocimiento tácito. Si he de ser sincero, la noción de conocimiento tácito la discutí extensamente en mi tesis doctoral, y después de repasar lo que decía en aquel escrito tan preliminar y tan inmaduro, no creo que haya podido avanzar mucho más de lo que allí decía, porque las perplejidades que allí en cierto modo identificaba me siguen acechando. Por lo tanto, lo que sigue es una elaboración de estas perplejidades que confío que podamos discutir después en una larga conversación. Por eso intentaré a veces saltar algunas cuestiones e ir directamente a los 2 o 3 puntos que me parecen centrales. Voy a compartir una presentación. Es posible que no la siga en toda su extensión, pero que nos puede ayudar a todos para a ver si se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que os propongo es volver sobre la cuestión del conocimiento tácito a partir de una idea que me ha obsesionado desde siempre, y es la idea de que parte de lo que hacemos cuando intentamos entender qué es el conocimiento ha de tener algo que ver con cómo transmitimos el conocimiento. Y creo que esta es una forma de acercamiento al conocimiento que no tiene por qué ser original, pero que yo creo que nos da un cierto tipo de claves sobre por qué nos importa, por qué nos importa el conocimiento. Y en particular nos va a dar quizá algún tipo de claves también sobre qué papel puede desempeñar el conocimiento tácito en las distintas culturas epistémicas.
suponemos siempre que el conocimiento se transmite, que se pasa entre distintos individuos, que podemos trasladarlo de un lugar a otro, que se mueve en el tiempo y se mueve en el lugar y atraviesa el tiempo, atraviesa las generaciones y las épocas. Y la cuestión es, ¿qué es eso que puede hacer, que puede atravesar lugares, tiempos, sujetos, sujetos individuales, quizás sujetos colectivos, grupos? ¿Qué es eso? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y cómo podemos situar dentro del conocimiento eso que denominamos conocimiento tácito? Una de las citas que siempre me han atraído muchísimo de Platón es esta que aparece casi al principio del banquete, donde ya nos pone sobre la pista de que el cómo se transmite el conocimiento es crucial y que no podemos tener una respuesta ingenua a los problemas de transmisión. Y cuando estamos hablando de los problemas de transmisión, por ende estamos hablando también de los problemas de recuperación de conocimiento perdido. Cómo podemos recuperar mucho del conocimiento que en cierto modo tenía que estar funcionando. Podemos imaginar que estaba funcionando en otros momentos, pero que en cierto modo lo hemos perdido, porque no se ha transmitido, porque la transmisión quizá es mucho más compleja, mucho más difícil de capturar de lo que pensamos. En esa cita bien conocida, está situado al principio del banquete, es un momento donde Sócrates entra en la reunión y se pregunta dónde se va a sentar y si se va a sentar al lado de Alcibíades o al lado del anfitrión, que es Agratón, y allí Sócrates, como siempre con esa perspicacia, les dice que, bueno, que en realidad tampoco será tan importante dónde se vaya a sentar, porque si de lo que se trata es de adquirir la sabiduría y de que la sabiduría se despliegue en la conversación que va a seguir, no va a ser nada que derive exclusivamente del contacto, del hecho de estar los unos sentados al lado de los otros. Como siempre en las observaciones platónicas y especialmente en algunas de Sócrates hay un doble juego. Sócrates quiere desactivar la idea de que simplemente sentándose al lado de uno de ellos va a adquirir la sabiduría, pero eso no quiere decir que al final no recupere cierta idea de estar en la cercanía de aquellos que son buenas imágenes de virtud o aquellos que transmiten o que transpiran virtud, cómo podemos participar en la misma. Fijaos lo que dice, que estaría bien que la sabiduría, aquí habla de la sabiduría en general, Sofía en particular en el texto griego, fuera de tal índole, de tal naturaleza, que al ponernos a contacto los unos con los otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua de las copas a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Es decir, aprovechando efectos de capilaridad, quizá podría verse como el saber simplemente se transmite de un lugar a otro, se transmite de una persona a otra y quizá también atraviese el tiempo. Pero se podría hacer un comentario extenso de este texto platónico, pero me interesa ahora mismo una única idea. Aquí parece que como si Sócrates no se diera cuenta de que el conocimiento no es algo que un tipo de unidad o un tipo de recurso, tal que cuando yo participo de ella y la transmito a otra persona o la transmito a otro lugar, en cierto modo se pierde, porque cuando tú viertes el agua de un recipiente a otro, el agua pasa de uno a otro. Pero las unidades propias del saber no necesariamente son un tipo de recursos que se detraen de aquel que los cede, de aquel que lo transmite. Todo, más bien al contrario, parece que aquel que lo transmite está en una buena posición para seguir manteniendo aquello que conoce y en realidad está poniendo en posición a otra persona o está haciendo accesible en otro lugar aquello que se conoce. Por tanto, hay una cuestión aquí que está por detrás de la reflexión platónica y que después va a dar lugar a muchas otras reflexiones, y es que ¿qué es aquello que se transmite? Para que podamos entender cómo se puede transmitir.
Y una de las tentaciones es pensar que lo que se transmite son estas unidades, estos recursos, que son recursos impersonales, que tú puedes trasladar de un lugar a otro sin pérdidas, en cierto modo, que tú puedes transferir, esto ya no está en el texto platónico, que tú puedes transferir y que en esa transferencia, en cierto modo, preservas lo transferido, son como estas unidades, como en un proceso de copia, ¿no? En un proceso de copia donde no se pierde información y donde una vez que tienes bien codificada esa información, la copia te permite acceder a la misma, si tienes la clave del código, en muchos distintos lugares, para muchos distintos sujetos y también a lo largo del tiempo en la medida en que las claves de desciframiento las tienes ante ti. Bueno, no está tan claro que el conocimiento sea algo de este tipo, pero lo que ha habido en las concepciones del conocimiento es siempre una presión para entender el conocimiento como algo muy cercano a esto, porque por razones que voy a explicar, ahora a continuación. La idea es que es como si pensáramos el conocimiento siempre en estos términos de transferencia, de copia, donde no se producen pérdidas y donde hay siempre algún lugar donde está contenida la información. La información puede estar contenida en mí, puede estar contenida en un artefacto, puede estar contenida en otra persona, en un libro. La idea es que vamos a asegurarnos con el conocimiento que esté expresado y articulado de tal manera que esto se pueda hacer, porque ese es el modo en que el conocimiento se va a transmitir y va a poder ser preservado. Por lo tanto, tenemos una primera idea. La primera idea es que el conocimiento podría ser entendido como un tipo de recurso impersonal del cual podemos disponer una vez que es accesible. Obviamente podemos hacer que sea inaccesible, luego quizá diga algo sobre esto si tengo tiempo, pero en principio, como tal, el conocimiento es como un recurso, como un bien al cual tú puedes acceder, del cual tú puedes aprovecharte en la medida en que no se te corta el acceso al mismo. Parte de las teorías económicas sobre el conocimiento lo han visto de una manera muy cercana a esto y han dado concepciones del conocimiento tácito que son más o menos congruentes y coherentes con esta idea. Pero otra de las concepciones que tenemos del conocimiento, y creo que es la que estaba implícita en el texto platónico, que trata la cuestión con una cierta ironía, por otro lado, es la idea de que el conocimiento es básicamente un asunto personal. El conocimiento no es simplemente un recurso impersonal. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de estados específicos que tienen las personas. Son cosas, son lo que la gente sabe. Pues la gente tiene ciertos estados que son específicos de conocimiento. Yo ahora sé que que está a punto de llover porque huele, etc. Y yo, a través de la información y de cierto tipo de inferencias, puedo establecer algún tipo de conocimiento sobre el mundo, pero son estados personales míos que quizá otras personas no tengan y que yo puedo quizá transmitir. Yo puedo quizá también transmitir ese conocimiento. Pero el conocimiento se transmite de persona a persona, haciendo que una persona con un cierto tipo de estado mental comparta con otra persona ese conocimiento en la medida que esta otra persona forma un estado mental equivalente, que yo puedo capturar muy fácilmente a partir de cierto tipo de oraciones. Pues puedo decir, yo sé que esto es lo que sé que papás, o puedo decir, Antonio, como yo, sabe que papá. Y esto que sabe, este es un punto importante, esto que sabe es algo que yo puedo identificar y que yo puedo, en cierto modo, atribuirme a mí y atribuirle, en este caso, a Antonio. Esta es una noción digamos, como muy arraigada también de lo que es el conocimiento. El conocimiento no es un mero recurso impersonal. El conocimiento normalmente está relacionado con cierto tipo de estados que son particulares de los sujetos que lo tienen.
Pero quizá esta es una noción, y esto se puede aplicar a colectivos en la medida en que los colectivos puedan ser también sujetos epistémicos en algún sentido. En las comunidades, una comunidad epistémica puede tener quizá en algún sentido estados también de este tipo, si hay sujetos colectivos. Pero bueno, esto es una cuestión metafísica de más amplio calado que no es necesario que abordemos aquí. Pero quizá esta no es la noción de conocimiento personal que es más interesante tampoco para la cuestión del conocimiento tácito, porque se supone que ese conocimiento, que es conocimiento personal, como un estado de un sujeto, tiene una cierta estructura tal que aquello que se conoce puede ser compartido por otras personas que pueden llegar a conocerlo en virtud de que quizá yo lo transmite a través del testimonio o a través de algún medio que en cierto modo codifique ese conocimiento, pero estará ligado a los estados de conocimiento que tengo en tanto persona. Quizá quien más hizo por avanzar la idea de que quizá hay una noción un poco más radical de conocimiento personal es Polanyi, Michael Polanyi. Y es el tipo de conocimiento que normalmente identificamos a partir de Polanyi como conocimiento tácito. Como las formas el conocimiento tácito para él era una forma de conocimiento personal, no en el sentido de un mero estado mental, sino en el sentido de que en cierto modo estructura el modo particular en que una persona digamos, logra llegar a conocer en general. De tal manera que el conocimiento tácito para él no es simplemente una forma de conocimiento, como que se puede poner al lado de otras formas de conocimiento, sino que es una presuposición general de todo conocer. Todo conocimiento es conocimiento personal porque es conocimiento tácito, o implica e involucra conocimiento tácito. Este es el marco dentro del cual discutimos la categoría de conocimiento. Pero claro, ahora el problema es, mientras que tenemos muy claro en qué consiste transmitir el conocimiento, si lo entendemos como un recurso impersonal del que se puede disponer, y quizá también podemos llegar a entender cómo se puede transmitir el conocimiento en tanto personal en el primer sentido, no está tan claro que tengamos un modelo muy definido de cómo entender el conocimiento tácito, el conocimiento personal que está ligado a la dimensión tácita de todo conocer que identifica Polanyi, cómo se puede transmitir. Y si no entendemos cómo se puede transmitir, y esta es parte de mi obsesión, quizá tampoco estamos entendiendo bien en qué sentido es conocimiento. ¿En qué sentido es conocimiento? Ok. Fijaos, la mayoría de las discusiones respecto al conocimiento y en particular al conocimiento tácito se han construido siempre en torno a un contraste. Por un lado tenemos el conocimiento como un recurso disponible, especificado, accesible, recuperable por cualquier miembro de una comunidad y también y en esa medida será conocimiento discursivo, conocimiento que es expresable, conocimiento que está articulado, quizá que está realmente codificado en algún sistema específico. Es más, suponemos que los estándares de corrección dentro de esa comunidad y que están vigentes para poder aceptar o asumir esas informaciones como conocimiento también están en cierto modo accesibles, están disponibles, etc. Pensamos que existe esto y existe, por otro lado, el conocimiento tácito que no comparte esto, que no comparte estos rasgos, que no es fácilmente accesible, que no es recuperable por cualquier miembro de la comunidad, que no es un recurso fácilmente disponible, que los estándares permanecen callados, permanecen silenciosos, pero están ahí. Entonces tenemos como una especie de enfrentamiento entre dos formas de conocimiento que van contrastándose y que solamente y que en cierto modo nos dan modelos diferentes de qué es lo que entendemos por conocimiento en general. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente esta forma de abordarlo ha ido acompañada de una especie de evaluación, como una denigración de las formas de conocimiento de ese lado, de las del conocimiento tácito. ¿Por qué? Porque lo que buscas con el conocimiento
y esto es la epistemología que en cierto modo se articula a partir de los siglos XVII en adelante, es un conocimiento que ha de ser expuesto a un análisis racional para que pueda ser validado, lo cual tiene toda una dimensión política, ha de responder a normas, a reglas, a estándares identificables, es lo que los filósofos luego llamarán un posicionamiento de las pretensiones del conocimiento dentro de un espacio de razones. Solamente aquello que se puede articular en un espacio de razones puede ser conocimiento. Y esto con independencia de si es un recurso personal. Tiene que ser posible situarlo en el espacio de las razones. Y esto estaba ligado a otras dos cuestiones, a la cuestión de cómo el conocimiento podía ser objetivo y a la cuestión de cómo el conocimiento podía ser transmitido. De tal manera que lo que tenemos es que había cierta presión por entender el conocimiento bajo algunas características que ha de tener para poder ser genuino conocimiento, y estas estaban ligadas a su transmisión. Y estas presiones es hacia la codificación. Básicamente, aquello que vamos a tomar como conocimiento es conocimiento codificado, o al menos codificable, que esté bien especificado, que aquello que conocemos esté bien especificado, incluidos los estándares por los cuales estamos evaluando si algo es genuino conocimiento. Y en tercer lugar, apuntan hacia el hecho de que ha de estar articulado. Digamos que hay una presión para convertir la información en un recurso abierto, disponible, bien especificado, que pudiera ser fácilmente accedido y recuperado por cualquier miembro de la comunidad, o que pudiera fácilmente ser transmitido de un miembro de la comunidad a otro miembro de la comunidad. Y esto es así con el contenido, con aquello que se conoce, y es así también con los estándares que nos sirven para evaluar si se conoce o no se conoce. Pero claro, ¿dónde queda el conocimiento tácito si el conocimiento apunta a esto? Si conocer básicamente requiere que aquello que conocemos pueda ser codificado, especificado y articulado, y que para ello tengamos algún tipo quizá de lenguaje o medios de representación en los cuales se especifique y se articule ese conocimiento, ¿qué pasa con el conocimiento tácito? Con eso otro, pues que al final no puede ser, en sentido epistemológico, no es más que un residuo. Y así se empieza a caracterizar en términos negativos, en términos de residuos, en términos de lo inarticulado, lo inespecífico, quizá inefable, esta es una de las palabras que más se utilizan, y esto es lo que lo hace difícilmente trasladable, lo que lo hace no explicable racionalmente, y lo que para algunos ha llegado a ser una crítica que no constituya condiciones de objetividad, porque al final es conocimiento personal en un sentido muy radical, es un conocimiento que radica en la persona, y radica en la persona de un modo tal que no puede ser fácilmente transmitido, o al menos no puede ser fácilmente transmitido visto desde los estándares que necesitamos compartir para hacerlo disponible dentro de una comunidad. Bueno, pues parte de mis perplejidades y de mis obsesiones en torno al conocimiento tácito es por qué tenemos que aceptar este modelo. Un modelo que, digamos, arroja la idea de conocimiento tácito siempre a este aspecto negativo, a este aspecto inarticulado. Fijaos que en el propio Polanyi, que es una defensa a ultranza de que todo conocimiento involucra una dimensión de conocimiento tácito, la idea de lo tácito no deja de implicar estos aspectos, es inarticulado. Después tenemos muchos mecanismos de articulación. Uno de los capítulos de su libro de conocimiento personal es articulación, ¿no? Muchos que involucran todos esos mecanismos, conocimiento tácito, la dimensión tácita, inferencias tácitas siempre. Y la estructura propia del conocimiento tácito, que es una estructura que él decía desde aquí a allí, de aquí a allí, cómo podemos capturar el modo en que llegamos a ser conscientes de un objeto, el modo en que podemos apoyar una teoría y hacer que nuestras hipótesis... Bueno, todos esos tenían esta estructura que involucraba esta inferencia
tácita. Pero da igual, al final lo que tiene que ver con lo tácito siempre permanece como inarticulado, inespecífico e inefable. Y siempre difícilmente trasladable. Y esto se ha ido ligando a un montón de categorías epistémicas especialmente dudosas y que son y que cada una de ellas nos llevaría una discusión amplísima y que desde mi punto de vista no tienen por qué hacerse equivaler, pero todas ellas admiten fomentan la controversia. Mira, es que hay conocimiento no proposicional. Bueno, es que todo conocimiento al final ha de ser articulado en algún medio de expresión tal que tenga la estructura propia de una proposición. Hay conocimiento corporal, el conocimiento propio de los cuerpos. ¿Cómo los cuerpos conocen? ¿Cómo un cuerpo puede conocer? Esto es muy extraño que un cuerpo pueda conocer. Y quizá incluso la idea de conocimiento incorporado. Bueno, si se incorpora conocimiento a un artefacto, etcétera, es básicamente porque está codificado, especificado aquello que se conoce. Si no, ¿cómo va a incorporar conocimiento? Conocimiento práctico, en el sentido del saber cómo, y del conocimiento involucrado o que está constituido por habilidades. Lo que se ha denominado conocimiento local en muchas discusiones antropológicas y etnográficas y también en estudios en historia de la ciencia y en sociología de la ciencia. Bueno, el conocimiento, ¿qué es local? Bueno, si es conocimiento no es local, puede ser trasladado. Si es conocimiento, si es algo que se sabe, quizá todavía no se ha trasladado a otro lugar, pero no es local en sí mismo, no es en sí mismo local, podría estar disponible o transmisibles a otros en otros contextos. ¿Cómo se hace? Después tiene sus propias peculiaridades. Conocimiento artesanal es otra categoría que plantea sus propios problemas, pero que necesita tener carta de ciudadanía. Si el conocimiento artesanal involucra muchos de los otros elementos, o el conocimiento tácito. Fijaos que todas estas categorías, y esto es a mí lo que me sorprende, están apelando a aspectos muy, muy, muy diferentes. Unas tienen que ver con quién conoce, otras tienen que ver con cómo conoce, otras tienen con dónde está el conocimiento, otras tienen que ver con si existe o no una forma particular de conocimiento. Son todas estas categorías que a veces se confunden unas con otras. Cuando queremos hablar de conocimiento tácito, no, es que es conocimiento corporal o conocimiento social, compartido y que necesita procesos de enculturación para poder obtener ese conocimiento. No hay otra forma. Ya, pero es que la transmisión son procesos de enculturación. Lo que está en juego es el modo particular en que las culturas transmiten, el modo particular en que transmiten y qué es lo que consideran conocimiento a través de aquello de los modos de transmisión. Por lo tanto, tampoco se puede resolver la cuestión de este modo. Por tanto, parte de mis obsesiones y de mis perplejidades es que agrupamos todas estas cosas, a veces las hacemos paralelas, no, es que conocimiento artesanal involucra conocimiento local, tácito, incorporado y de carácter práctico. Otros, bien, y las empezamos a mezclar todas ellas. Si hacemos caso a lo que hemos estado viendo hasta ahora, son categorías epistémicas muy dudosas. Porque al final van a remitir, si conectan en algún sentido con la idea de conocimiento tácito, a este aspecto inarticulado, a este aspecto inespecífico, a este aspecto inefable que parecía estar implicado en la noción de conocimiento tácito. Un par de cuestiones antes de pasar a la segunda parte de mi presentación, que espero que sea un poco más breve que la primera. Y es que cuando estamos hablando de conocimiento tácito dentro de estas categorías ya que yo considero que de hecho son epistémicamente dudosas, todos mis esfuerzos han ido a reflexionar para rescatarlas rescatarlas de ese lugar, pero no dejo de ver, y de ahí mis perplejidades, que son realmente dudosas, que no está muy claro qué es lo que estamos... y que no está muy claro porque lo que intentamos es conectar el conocimiento con el modo particular en que transmitimos el conocimiento. Fijaos, conocimiento tácito, si es algo, no puede ser el conocimiento meramente implícito.
Porque conocimiento implícito hay en muchos otros conocimientos que tenemos, simplemente que no lo hemos explicitado, pero los podemos explicitar. Mira, es que no podemos hacer explícito todo lo que está implicado en aquello que conocemos en cada momento, pero está implícito. Por lo tanto, no es simplemente meramente el conocimiento tácito, no lo podemos entender como conocimiento meramente implícito, porque si fuera solamente eso, no diría nada muy especial sobre el conocimiento tácito. Simplemente que necesitamos todavía explicitarlo, que habrá un modo particular de explicitarlo, que si tuviéramos tiempo, si hubiera interés, si fuera necesario, pues pondríamos en juego los mecanismos para hacerlo explícito. Por ejemplo, a través de inferencias, a través bueno, de nuevas articulaciones de ese conocimiento. Tampoco se puede entender el conocimiento tácito en el sentido que importa más como aquello que es meramente oculto. Mira, es tácito, está calladito ahí, pero lo han dejado calladito para que no hable mucho, como hacen las empresas. Mira, vamos a hacer que esto pase al conocimiento tácito de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay varios sentidos. Uno en el que simplemente han decidido gestionarlo sin hacer público que tienen ese conocimiento ni cuál es ese conocimiento. Es decir, que bueno, lo han dejado oculto. Pues no puede ser meramente eso, no puede ser meramente que está oculto, porque es un sentido cual podríamos gestionarlo para que ahora no, que sea un bien disponible de nuevo, que sea un bien accesible y disponible por los demás. Y fijaos que tampoco puede ser, y esto es quizá más interesante, un conocimiento que es meramente presupuesto o que tenemos que dar por supuesto cuando decimos que conocemos algo, que tiene que ver con lo consabido. Mira, es que es compartido, sabido por todos, pero permanece tácito. No necesitas ponerlo sobre la mesa porque es que ya es consabido, es tan conocimiento de... es lo que, digamos, sostiene tu comunidad, lo que sostiene y es un presupuesto que no pones en tela de juicio, que está ahí, pero que permanece tácito, calladito, pero que no lo... Creo que cuando hablamos del conocimiento tácito parece que estamos apuntando a algo un poquito diferente, a lo meramente implícito, aquello que permanece oculto o que es meramente consabido. Creo que tiene mucho que ver con lo siguiente. Voy a saltarme un par de cosas. A ver. Tiene que ver con lo siguiente. Lo que os he propuesto es que debemos ver el conocimiento desde el punto de vista de la transmisión. Creo que hay una razón para ello. La razón para ello es que el valor o lo que importa en el conocimiento tiene que ver con cómo las comunidades epistémicas intentan almacenar información para otros e información que esté disponible para guiar la acción, para habérnoslas con el mundo en general. De tal manera que por eso nos importa el conocimiento, nos importa porque habrá otros que podrán utilizar esa información. Empezamos a valorar cierto tipo de información como información que merece la pena ser guardada porque esa información es la que nos va a permitir realizar acciones fiablemente, lo que sea. Pero tiene que haber un contexto en el cual importe almacenar esa información y quizá transmitir también esa información. En segundo lugar, en general el conocer va a tener que ver con esas formas particulares de comprensión que tenemos cuando estamos habilitados para habérnoslas con el mundo. En las circunstancias adecuadas, no en general. Pero mire, tengo una comprensión de los fenómenos tal que yo ahora estoy en disposición de realizar cierto tipo de tareas. Y además, cuando tengo esta comprensión responde al mundo, no es simplemente meramente subjetiva, sino que tiene condiciones de corrección, que a veces hay errores, dificultades para conformarse al mundo. Y además, y esto es lo que admito de la concepción tradicional, es reconocible y transmitible, es decir, no puede ser radicalmente inefable. Una noción de conocimiento radicalmente inefable es incomprensible. Esta idea que a veces se utiliza desde el mundo antiguo como, mira, es que esas formas de conocimiento no tienen, la categoría misma de conocimiento no es capaz de agarrar cuando alguien nos dice, no, es que tiene que haber una forma de responder al mundo con condiciones de corrección tal que nos permite habérnoslas con este mundo, pero que no es ni reconocible ni transmitible porque permanece radicalmente inefable.
me parece que hay una tensión ahí. Por lo tanto, si queremos recuperar la noción de conocimiento práctico, tiene que volver a recuperar esta idea de ser reconocible, en cierto modo transmisible, y que no pueda ser radicalmente inefable. La idea no voy a entrar en Polanyi, pero parte de la idea de Polanyi, y que mucha gente ha asumido sin más, es que este conocimiento, que en realidad para él no era una forma de conocimiento, sino un proceso, un conocer, era algo que no podemos decir. Pero lo que no estaba claro es qué quería decir Polanyi con esto de que se puede conocer más de lo que podemos decir. ¿Qué es lo que estaba implicado en ese decir? En ese decir. Hay una idea que se ha digamos, transmitido en estas discusiones, que tiene que ver con lo que decía antes de la codificación, especificación y articulación, y es que la idea es que hay algo en ese conocimiento tácito que resiste la codificación, la especificación y en particular la articulación. Y lo que no tengo tan claro es que uno tenga que admitir esto para el conocimiento tácito, que uno tenga necesariamente que admitir que esto que tiene que ver con el conocimiento tácito o con la dimensión tácita del conocimiento o con un proceso de conocer que es el conocer tácito, que involucra, en el sentido de Polanyi, una inferencia específica en todo conocer, que tenga que ser inarticulado. Y esto y esto tiene mucho que ver con la idea de que, a ver, si se conoce algo. Y si se conoce algo, es decir, que hemos de poder responder a aquello que se conoce. ¿Qué se conoce cuando se conoce algo? Pues también con el conocimiento tácito. ¿Qué es lo que se conoce? Y esto necesita articulación, no puede ser simplemente inefable. Por lo tanto, si vamos a hablar de conocimiento, tiene que haber algo que se conoce, un contenido conocido, algo que realmente se conoce. Y además ha de ser posible identificar aspectos o puntos que permitan su adquisición y transmisión. Quizá no sea una transmisión en el sentido que yo os digo, la mesa de mi escritorio no es rectangular y vosotros llegáis a aprender ahora que la mesa no es rectangular, porque os lo digo, o porque leemos en un tratado, mira, el tratado tiene todas estas proposiciones que me dicen. Quizá no tenga que ser así, pero tiene que haber aspectos identificables, reconocibles, que hagan posible su adquisición y transmisión. Entonces, lo que yo propongo es que quizá a aquello a lo que nos referimos con conocer tácito, tiene mucho que ver con modos diferentes de proporcionar articulación al conocimiento, que no tienen por qué ser de carácter discursivo y que no tienen que estar modelados respecto a una única forma de articulación, que es la forma de articulación lingüística o la forma de articulación o formas de articulación que, aunque no sean lingüísticas, comparten muchos de las características propias de la articulación discursiva o de la articulación a través de encadenamientos de elementos rígidos que se pueden recombinar. Creo que parte de las dificultades para entender lo que es la noción de conocimiento tácito, que podemos recuperar como una noción epistémicamente relevante y que mantengan aún una idea de articulación y una idea posible de transmisión, tiene que ver con abandonar algunos presupuestos sobre cómo se entiende la articulación. Creo que la línea para hacer esto procede sobre todo de una tradición que simplemente aquí reseño, que es lo que en el texto clásico ya de Claude Lévi-Strauss se llamaba el pensamiento concreto. Quizá la idea de pensamiento salvaje que daba título a la obra no era de lo más políticamente correcta y quizá no sea la más adecuada, pero en el propio texto hablaba de una ciencia de lo concreto, que desde mi punto de vista se puede traducir como una idea de un pensamiento concreto. Y creo que es volviendo a las raíces de en qué consiste nuestra concepción del pensar en general, cómo vamos a entender aquello a lo que quería apuntar Polanyi y aquello que necesitamos trabajar cuando estamos identificando no tanto las estructuras de conocimiento tácito, cuanto las formas de conocer tácito en las cuales necesitamos estar involucrados para que el conocimiento en general, pueda
digamos, sostenerse o pueda transmitirse. Bueno, esta misma idea de pensamiento concreto aparece en un capítulo de otra forma de las meditaciones pascalianas de Pierre Bourdieu. El capítulo se llama Connaissance par le corps, el conocimiento a través del cuerpo, que no tiene por qué ser conocimiento corporal, pero es una idea que conecta mucho la idea del conocimiento práctico y del conocimiento corporal y el conocimiento social, pero que en cierto modo se traduce en la necesidad de tener formas de anticipación práctica que están como dispuestas ya en el mundo y que están ligadas a un hábitus. El hábitus no como una mera disposición de los sujetos, sino el hábitus como una disposición que los sujetos comparten con estructuras estructurantes propias de un mundo. Pero no voy a entrar en los detalles de cada uno de los autores. Lo que me interesa es señalar esta idea. Señalar la idea de que quizá cuando estamos hablando de conocimiento tácito lo que necesitamos es recuperar estas formas de pensamiento concreto. Y estas formas de pensamiento concreto tienen mucho que ver con maneras de articular conocimiento con cosas y trozos de mundo. Es un modo particular de pensar que no necesita, que no requiere símbolos abstractos, sino que lo que requiere es operar con y sobre las cosas, que no es un pensamiento que versa sobre el mundo, en el sentido de que es un pensamiento sobre las cosas, que refiere a las cosas, a estados de cosas en el mundo, sino que es un pensamiento que opera básicamente con y sobre las cosas y que no necesita articulación simbólica o discursiva. Luego vais a ver que el que no necesite articulación simbólica y discursiva no quiere decir que parte de ese pensamiento con cosas no incluya muchas veces dimensiones que tienen que ver con aspectos simbólicos y a veces con aspectos discursivos. Pero la idea es que, miren, nos involucramos, por eso es un pensamiento concreto, nos involucramos con cosas, nos involucramos con cosas, con trozos de mundo, y en esas interacciones con las cosas, con los trozos de mundo, en ese involucramiento material con ellos, empezamos a constituimos pensamiento. Un pensamiento atado a las cosas, un pensamiento que depende de esa interacción, un pensamiento que quizá no sea fácilmente descontextualizable, que no sea fácilmente contextualizable, pero eso no quiere decir que no sea transmisible de manera articulada, a través de sus articulaciones, de cómo está articulado en las formas de interacción. Mi fuente de inspiración es las tendencias recientes en ciencia cognitiva y en ciertas formas de la arqueología, esta teoría del material engagement o del involucramiento material, que de modo muy gráfico, Lambros Malafouris nos describe como un tránsito del thinking, en el sentido de pensar sobre algo, al thinking, que es pensar con algo. Es un modo particular de pensar que involucra esta interacción. Podría poner muchos ejemplos de en qué consiste este pensar con algo, este pensar concreto, que yo no creo que sea un enemigo de la razón, sino que es una forma racional y por tanto de pensamiento, de genuino pensamiento, que es al que apuntan las ideas del conocimiento tácito. Pensad en los gestos. Los gestos mismos son formas de articulación. Siempre están ligados a formas de disponer el cuerpo en relación a los objetos, a la variabilidad que está implicado en ello, pero siempre indicando los aspectos que articulan un modo u otro particular de gestualidad. Los gestos, y en particular los gestos con artefactos, nos permiten pues, identificar pensamientos, ideas, que de otro modo serían difícilmente articulables. Las articulamos ahí, es que no es que sean inefables y que permanezcan inarticuladas, es que las articulamos en los modos particulares en que los objetos, este tipo particular de objetos, ligados a las formas en que los manejamos, los incorporan. Es más, los gestos normalmente
no son gestos que permanezcan aislados, sino que son gestos que involucran otros gestos y son gestos que involucran gente mirando a los gestos en particular. Es decir, que el horizonte remisional, digamos, para utilizar las palabras de Heidegger cuando hablaba de que un artefacto, un instrumento remite a otro instrumento, aquí yo os diría que un gesto normalmente remite a instrumentos, a gestos y a otras personas que son capaces de articular de la misma forma la relación con esas cosas a través de esos gestos. Es una práctica de significación que está materialmente constituida. La gestualidad, que es una gestualidad muy compleja dependiendo del tipo de artefactos con los que se articule. Otra noción que a mí me gusta mucho y que he trabajado es esta noción de taskscapes, que procede de un antropólogo, Ingold, y que, bueno, le he dado ciertas vueltas y que no voy a entrar en ella, si hace falta luego, si queréis, hablamos de ella. Porque querría casi acabar en 5 minutos señalando algunos otros ejemplos que yo creo que involucran este pensamiento concreto, estas formas particulares de pensamiento, y que en cierto modo no excluyen para nada las relaciones con codificación. Fijaos, parte de nuestros pensamientos tienen, y que están involucrados en las formas de hacer más eficaces que podamos imaginar, tienen que ver con nuestras capacidades de discriminación sensorial. Pero claro, las capacidades de discriminación sensorial son difícilmente compartibles, ¿no? Y son difícilmente articulables. Es más, algunas tareas, si las planteamos en términos de discriminación sensorial aplicando nuestras facultades, son difíciles de realizar. Principalmente todas aquellas que tienen que ver con la transitividad y que, bueno, este color es más oscuro o menos oscuro que este. Mira, pues si te ponen 2 o 3 matices al lado, quizá lo veas, pero si te lo plantea de otra forma, quizá no veas esas relaciones de transitividad. Bueno, pues para eso quizá las formas de discriminación sensorial las tengamos que articular con cosas. Y estas cosas pueden ser, bueno, aquí os he puesto ejemplo de un sistema de color Pantone, que es lo más codificado que existe, lo más codificado que existe, un número, una forma de identificarlo, pero que el tipo de conocimiento tácito que está ligado al pensamiento concreto, que involucra la discriminación sensorial con estos objetos, requiere la interacción con esos objetos, requiere un modo particular de utilizar esos objetos, requiere utilizarlos como patrones, utilizarlos contextualmente y son inseparables de esos contextos. Si no, su valor desaparece. No podemos hacer esas discriminaciones sensoriales en abstracto, las podemos hacer apoyándonos en las articulaciones con este tipo de objetos. Y daos cuenta que tienen una dimensión representacional, pero no nos importan exclusivamente en virtud de qué color representan, porque eso es trivial, son muestras, ¿no?, del color. Eso está fácilmente explicable. Lo que necesitamos explicar es el modo particular en que operamos con ellos y hacemos que articulemos distintos pensamientos con ellos. Si no, no los articulamos bien, esos pensamientos. Bueno, esto es otro ejemplo bastante curioso de una historiadora de la matemática y artista que, para explicar cierto tipo de nociones matemáticas abstractas, piensa que podemos hacerlo a través de un tipo particular de objetos que son conformaciones materiales en las cuales, pues yo no sé si está incorporada una teoría, yo no lo diría, es una forma particular de pensar ligada a hacer ganchillo, que nos permite comprender muy fácilmente principios matemáticos muy complejos. Podemos acercarnos a esos principios matemáticos a partir de este pensamiento concreto, que tiene que ver con el modo particular de intervenir, de hacer, y en este caso de hacer ganchillo. Ella, en su libro sobre los planos hiperbólicos y las geometrías de este tipo, pues dice que las podemos explorar en muchos de sus sentidos simplemente a través de reglas muy básicas que entiende uno haciendo ganchillo.
y ella después muestra los objetos que piensa que ella caracteriza como objetos pensantes, objetos que piensan y objetos para pensar, que reflejan claramente lo que significa, pues, por ejemplo, una superficie de curvatura negativa constante, que quizá es mucho más difícil de capturar si uno lo intenta expresar simplemente en... Claro, me vais a decir, ya, pero es que este tipo de pensamientos no son los pensamientos precisos, codificados, bien de una teoría matemática, donde la validez está perfectamente apoyada en... Ya, pero no quiere decir que sean negligibles, es que estas formas de pensamiento concreto permean muchas de nuestras formas de comprensión del mundo, incluidas aquellos que tienen que aprender a manipular después fórmulas abstractas, codificaciones de algún tipo. Y podríamos hablar también de los famosos Matan de las Islas Marshall, donde, claro, eran recursos mnemotécnicos, tenían que ver con el aprendizaje. Y están articulados, claro que están articulados. ¿Los podemos traducir como siendo mapas? Bueno, pues son mapas en un sentido muy amplio de mapas. Digamos que su propia dimensión representacional no dan cuenta del valor que tienen para pensar, porque el valor que tienen para pensar son muy dependientes del modo particular en que conectan con discriminaciones sensoriales de los modos de las olas, con formas particulares de situarse en la canoa y de ver cómo se mueve la canoa, tiene sentido solamente cuando se articula con esto que podemos denominar pensamiento práctico o pensamiento concreto, y que no es exclusivamente, no podemos decir que es conocimiento exclusivamente corporal, y no podemos decir que está inarticulado, está perfectamente articulado, lo articulan a través de esto y los modos particulares de involucramiento con otros objetos materiales, las canoas. Esas configuraciones completas y complejas son donde se articula el conocimiento tácito. Y con esto voy a acabar, tenía más, pero creo que hay formas tácitas del pensamiento. Estas formas tácitas de pensamiento es pensamiento concreto. Es un pensamiento que especifica la información relevante en contextos de interacción, por lo tanto necesita activarla, por así decirlo, de manera online y contextualmente. Esas son las formas de activación. Es un pensamiento que se apoya en el aprovechamiento de oportunidades de acción, pero siempre en entornos que están configurados a través de trayectorias que son personales y colectivas, previas, y que son formas particulares de articulación. Implica articular adecuadamente aspectos identificables y reproducibles dinámica e interactivamente. Creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que tenemos muchas más formas de articulación, que no todas tienen que ver con el decir, en el sentido en el que el lenguaje tiene articulación o propone articulación. Son formas de articulación que tienen mucho más que ver con la sensibilidad, que son formas de articulación que son dinámicas, que no tienen por qué tener unidades rígidas y flexibles, recombinables, que involucran reglas de transformación que aprovechan aspectos que son identificables en las tareas y posibilidades de acción que están construidas en esos entornos. Las articulaciones del pensamiento concreto para mí o en la práctica derivan de la interacción, es decir, de las respuestas mutuas entre agentes y cosas o trozos de mundo. Aquí cosas y trozos de mundo, como veis, lo estoy utilizando de manera muy general. Incluyen desde artefactos a cualquier elemento que tú puedas poner en funcionamiento para identificar los modos de articular tu actividad. Son modos de pensar que se actualizan preferentemente en las interacciones y que van más allá de lo inarticulado. Lo que importa en el conocimiento tácito es que seamos capaces de identificar qué rasgos del mundo podemos percibir y aprovechar en nuestras interacciones. Y lo que hemos de hacer es reconstruir las competencias que desplegamos en contextos concretos de cognición. Por lo tanto, se van a articular contextualmente con trozos de mundo, pero a veces con trozos modificados de mundo. Y identificar en esos trozos modificados de mundo las claves de las articulaciones del conocimiento es lo que nos va a permitir recuperar partes de ese pensamiento tácito, que ya no va a ser inarticulado, inefable, sino que se va a expresar como una comprensión práctica compartida por aquellos que son capaces de aprovechar esos trozos del mundo.
Bueno, mi conclusión es que el conocimiento tácito que podemos ver o que podemos identificar en el pasado ha de tener mucho que ver con el tipo de pérdidas, porque esta es un presupuesto que estaba desde el principio. El modelo de transmisión para el conocimiento en general no puede ser el modelo de la pura copia, porque todo modelo de transmisión involucra pérdidas. Y que parte de estas pérdidas en aquello que identificamos como conocimiento tácito están ligadas a estas formas de pensamiento concreto, que se actualizaban y se articulaban en interacciones con trozos de mundo. Bueno, perdonad que me haya extendido tanto, pero me parecía importante cerrar los dos puntos que os quería explicar. Uno que tiene que ver con la necesidad de pensar el conocimiento en relación a la transmisión y si eso involucra necesariamente codificación, especificación y articulación. Y la segunda idea, que parte del problema tiene que ver con no reducir el conocimiento tácito a lo inarticulado y que para ello hay que recuperar otras nociones de articulación del conocimiento que podemos, digamos, elaborar a partir de esta idea de interacciones o de conocimiento, de cognición y conocimiento a través de la interacción. Bueno, muchísimas gracias. Podemos iniciar un diálogo. Muy bien, Jesús. Mil gracias por esta charla tan sugerente y llena de cosas que, bueno, yo creo que no han dejado indiferente a nadie. Abrimos, como dice Jesús, el turno de palabra, de cuestiones, dudas o reflexiones sin más. Y, bueno, levantamos la mano, puede ser físicamente, puede ser con el simbolito. ¿Alguien se anima? Bueno, pues Julia, adelante. Conecta el micro, please. Sí. Muchísimas gracias por esta charla tan sugerente, como ha dicho Antonio. Tengo una pregunta que es más como una clarificación. Para mí ha sido muy convincente este punto de que no hay que pensar en conocimiento tácito como el conocimiento que no está articulado, sino que hay que pensar como de una manera más amplia sobre qué significa articular, ¿no? Distintas. Pero al principio, si no recuerdo mal, creo que trataba de hacer una crítica, no sé exactamente a quiénes, y a lo mejor es que hay propuestas concretas que relacionan automáticamente el conocimiento tácito con el conocimiento no proposicional, con el conocimiento corporal, con el saber cómo, y entendía que usted también quiere hacer una distinción entre esas, ¿no? Pero claro, la manera en que ha hablado de otras formas de articulación que no son lingüísticas, para mí era una manera de decir que el conocimiento tácito sí es conocimiento no proposicional y que está muy relacionado con el saber cómo. Entonces, bueno, era un poco una aclaración, que si realmente estaría de acuerdo con eso o igual piensa que hay que hacer una distinción entre estas distintas implicaciones. Muchísimas gracias, Julia, porque me parece una buena observación. De hecho, tiene mucho que ver con parte de mis perplejidades con la noción de conocimiento tácito. De hecho, yo no tengo muy claro que quiera hacer una defensa del conocimiento tácito como tal, ¿vale? Lo que quería decir con esa transparencia es que a veces no es fácil identificar en qué sentido todos esos aspectos son conocimiento. Ese es el punto que quería trasladar. No es fácil y tampoco es necesario asimilarlos todos ellos, porque parecen responder a preguntas y a intereses muy diferentes, ¿vale? Una cosa, por volver a uno de los temas que trabajáis con Antonio en relación al conocimiento artesanal, esa es una categoría que en cierto modo es más una categoría sociológica que una categoría epistemológica. Claro, yo lo único que estaba intentando ver, y ya con independencia de los demás, estaba intentando ver si hay algo a lo que apuntan todas ellas y que podría estar ligada a la idea de conocimiento tácito tal y como ha sido presentada a partir de la obra de Polanyi. Mire, pues si hay algo a lo que apuntan es que necesitamos atender a estas formas de pensamiento concreto. Esta es mi idea. Ese es el único punto. Claro, si son formas de conocimiento, ahora quizá podamos explicar por qué decimos que cierto conocimiento es no proposicional, porque yo no voy a poder articular aquello que conozco
simplemente en un conjunto de proposiciones con las cuales yo entro en relación y que ahora yo voy a poder expresar a través de un lenguaje que es estructuralmente equivalente a esas proposiciones. Claro. Entonces ahora sí, bueno, pues que la categoría empieza a cobrar sentido si lo empecemos a entender así. Pero es como decir, bueno, no intentemos utilizarlas todas al mismo tiempo y sin matices, porque quizá no vayamos a aclarar nada. Es igual que decir, es que hay conocimiento por el cuerpo, conocimiento corporal. Bueno, no está tan claro que podamos aplicar la categoría sin más. Lo que estamos diciendo es que parte de las articulaciones que tienen que ver con aquello que se conoce en estos contextos involucran un modo particular de posicionar el cuerpo, un modo particular de aprovechar los esquemas corporales. Y esto ahora puede hacerse de muchas formas. Pero eso no quiere decir que el cuerpo conozca o que sea conocimiento corporal. Es que el conocimiento ahí está articulado a través del modo particular en que el cuerpo está involucrado, con sus esquemas, con sus formas de sensibilidad, normalmente formas de sensibilidad mediada. Estos son todos los aspectos que a veces olvidamos, las formas de sensibilidad mediada, que son las que nos hacen accesible articuladamente cosas que conocemos. Y es que genuinamente las conocemos, pero las conocemos así, involucrando el cuerpo. Entonces, me permite a mí ahora quizás recuperar algunas de esas categorías en un sentido epistemológico, claro, que no rompe con las nociones más claras, que son aquellas que tienen que ver con el conocimiento, que tiene que ser transmisible y articulable. No puede ser de otra forma, porque si no estamos, de nuevo, arrinconándolo hacia lo inefable, lo inarticulado, que son mis caballos de batalla. Desde esa perspectiva, yo no entiendo en qué sentido estamos hablando de conocimiento, si no es en un sentido pues vicario, ¿no? Decir, venga, los vamos a llamar conocimiento, pero es otra cosa, ¿no? Y perdón, y justo en relación con eso, o sea, piensa que cuando Polanyi habla de que el conocimiento tácito es el que no se puede decir, él también está cayendo demasiado en insistir que el conocimiento no es articulado, sí. ¿O cree que él ya? Sí, y eso no quiere decir que muchas de las ideas de Polanyi no las comparta y no se puedan recuperar desde mi modelo. Creo que él lo hace porque está inserto en un contexto filosófico que a lo que tiene que responder es a los modelos del positivismo lógico sobre las consecuencias que tienen las premisas de las cuales partieron, que es la idea de que todo conocimiento es expresión. Claro. Quizá eso no sea tan obvio, que todo conocimiento es expresión, y en particular expresión en un lenguaje, y en particular expresión en un lenguaje que necesitamos codificar y que además podemos articular lógicamente. Y esto es lo que hace que después las relaciones de justificación se tengan que ver desde una perspectiva muy particular. Polanyi atacaba eso, iba al núcleo de eso, su idea. Entonces, para él, lo importante es que las formas de lo tácito se manifestaban, en primer lugar, en la presencia de elementos, de distintos elementos que estaban involucrados en lo que él denominaba la conciencia focal y subsidiaria, es decir, que hay muchas cosas que están ahí y que están tácitamente ahí y que son las que, digamos, desde las cuales se produce el conocimiento en general y que no podemos dejar de lado. Y en segundo lugar, pensaba que hay un acto particular de integración que también es tácito, que es la forma de inferencia tácita, que es el conocer tácito. Y que en cierto modo tampoco podemos capturar de manera articulada, especificable, codificable. Y esto luego lo iba aplicando en distintos terrenos. Esto funciona en la percepción, esto funciona en distintos, también en el experimento. Y él pensaba que, claro, ahora todo conocimiento, en el sentido de conocimiento proposicional articulado, toda articulación se apoya sobre conocimiento tácito en este otro sentido. Esos elementos que no han quedado, que no son especificables, pero que están ahí y sobre los cuales se apoyan nuestras inferencias, nuestras integraciones, etc. Y este acto particular. Yo creo que es un error
por parte de Polanyi que deriva de del modelo filosófico con el cual contrasta. Pero ya había en la época de Polanyi alternativas. Es algo que me he pasado en la conferencia, pero que, por ejemplo, Susan Langer en su libro Philosophy a New Key, o bueno, lo tengo ahora cuando intento recordarlo no me viene el nombre, Philosophy in a New Key, en una nueva clave. Aunque ella también es derivada del positivismo lógico, como conecta mucho con la tradición más neokantiana de Cassirer, y aunque utiliza mucho el vocabulario de lo simbólico, ella aún así deja bien claro que si hay elementos simbólicos es porque lo que queremos es tener elementos rastreables que podamos identificar, que nos sirvan para articular una melodía, para articular muchos elementos, muchos aspectos de nuestra vida cognitiva y muchos aspectos que son de significado y que no dependen del lenguaje y que no son mero sentir, dice ella, mero sentir inarticulado, inespecificable, etc. Entonces, es abandonar esa dicotomía entre el lenguaje y el sentir sobre la que ella transita y sobre la que yo quiero apoyarme y que abre un espacio muy claro para que todas estas formas de pensamiento concreto interactúen con nuestras formas de racionalidad, en última instancia con nuestras formas conceptuales de entender el mundo. Bueno, pero esto es un problema un poco más amplio que epistemológico que dejo ahí. Yo creo que Polanyi ayudó mucho, pero lo hizo en un contexto en el cual sus obsesiones, tanto políticas como digamos, epistemológicas, derivaban de un contraste muy fuerte con la filosofía de la ciencia y la filosofía de la mente en particular que él heredó. Sí, muchísimas gracias, Jesús, porque hay aquí muchísimo. A mí también me gustó mucho el libro de Malafuris y más o menos, bueno, más o menos no, moviliza muchas cosas de Latour y precisamente yo estoy leyendo ahora un poco de arqueología simétrica, le llaman, que sigue cosas de Latour, pero en otro sentido, no en el de la arqueología cognitiva, sino en el de fijarse en las cosas, pero al final estamos hablando del mismo problema, cómo las cosas se articulan en la mente o incluso articulan la mente. Y entonces haces muy bien en señalar esta dicotomía que se ha establecido entre esa articulación y la articulación lingüística, pero yo quería preguntarte, volviendo a Platón, por el crátilo, ¿no? Que muchas veces se utiliza como ejemplo de que la articulación lingüística ya es de por sí una articulación física con las cosas o entre las cosas, por aquello, no sé si os acordáis de que si la A representa cosas grandes, la I cosas pequeñas, pues eso que parece lingüística ficción o que ha aparecido lingüística ficción desde Saussure y la idea de la arbitrariedad del signo. Yo estoy siguiendo algunas gentes de ese campo de la lingüística y también sobre todo de la psicología evolutiva y todo eso, que más o menos están recuperando. O sea, ahora vuelve a haber tesis de esas disciplinas que empiezan con una cita del crátilo en la primera página y tal. O sea, que es curioso que pudiera parecer, o sea, sería a lo mejor un apoyo a tu argumento si pudiéramos decir que la propia articulación lingüística ya incorpora elementos de este otro tipo de articulación, que por cierto es un poquito parecido a lo que dice Malafuris cuando habla de la escritura minoica, ¿no? Porque al final lo que tienes ahí es escritura, no es lenguaje, y es como en la propia articulación de las tablillas se está estructurando ya el mundo y la mente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Lino. Me parecen muy buenas observaciones. Respecto a la segunda, pues admitir lo que dices, que hay muchas investigaciones que apuntan a que al menos
Claro, aquí hay dos elementos distintos. Uno es el del lenguaje en cuanto al lenguaje articulado, la facultad del lenguaje en cómo ha evolucionado y cómo es capaz de tener las propiedades de un lenguaje con recursividad, etc. Esto es un tema esto es un tema peliagudo y que no es fácil resolver con este tipo de modelos. Esto es importante verlo porque no es posible que el lenguaje incorpore muchísimos otros aspectos que tienen que ver con la dimensión del pensamiento concreto, de la conexión con elementos, digamos, materiales o corporales, incluso en la propia articulación del habla. Pero eso no resuelve como tal el elemento importante de la noción de articulación que está por detrás de la combinación y las transformaciones que requiere una sintaxis y que involucran propiedades de cierto tipo. Creo que eso es un problema mayor, pero eso no invalida lo otro. No invalida que incluso en el aspecto del habla y específicamente después, y este es el segundo elemento, en nuestros medios de escritura estén apoyados en estas formas de interacción de las mentes en trozos de mundo que es donde se constituye la articulación. La articulación misma va a requerir de esos procesos que en el caso de Malafouris les llama inactivos, ¿no? Por eso para él el signo básicamente es signo inactivo. Es una estructura del signo diferente a la saussuriana. Los signos llegan a ser signos no de manera puramente arbitraria, sino que lo son en los procesos interactivos en los cuales se insertan, se generan y se reproducen. O sea que por ese lado yo creo que vamos a encontrar un acuerdo. Respecto al primer aspecto, yo ya lo tengo menos claro. Pero esto depende de cómo entiendas la arqueología asimétrica. Y digamos, el propio Malafouris dedica un capítulo en su libro a contrastar su modelo con los modelos de Latour, porque no es lo mismo. Las podemos acercar, pero en última instancia, metafísicamente no es lo mismo, porque la teoría de la arqueología asimétrica involucra que personas y cosas son, digamos, un único tipo particular de entidades que solamente lo son, en términos puramente relacionales, en posicionamientos reticulares, y que además tienen su naturaleza puramente de actantes. Ese no es el modelo, ¿vale? Ese es el modelo de la arqueología simétrica, pero no es el modelo que yo creo que hay que promocionar, donde para mí la idea de que somos agentes, que nos involucramos con esa parte del mundo, que hay interacciones, que articulamos a través de las interacciones, que creamos nuestros propios nichos, etcétera, los nichos culturales, donde creo que involucra algo más que los meros posicionamientos simétricos de personas y cosas, o agentes y cosas, o de otros elementos, ¿no? Creo que no tenemos por qué asumir eso. Hay diferenciaciones, y diferenciaciones que son importantes. La interacción no involucra simetría, necesariamente simetría. Habrá momentos que necesitemos, y esto sí es importante, tratarlos simétricamente para entenderlo. Esto es, creo que lo que se ha denominado más en otras tradiciones arqueológicas, la teoría de las cosas, permiten ver eso muy rápidamente, que no es simplemente una cuestión de simetría, es tomar la simetría como un modo en que metodológicamente nos acercamos a nuestras capacidades atendiendo al tipo de cosas cuyas trayectorias rastreamos o cuyas trayectorias seguimos. Y eso puede ser metodológicamente muy interesante. Pero eso no requiere que metafísicamente, en última instancia, lo que haya sean actantes en interacción o relacionados, en el sentido que involucra la arqueología simétrica. Pero bueno, veo bien lo que querías decir. Bien, Andrea tiene la mano levantada. Andrea, cuando quieras.
Perdón, estoy hablando con el móvil, no estaba fuera de casa. Y bueno, mi pregunta viene un poco a continuación de esta pregunta que se le acaban de colocar. Y a mí me gustaría que desarrollara un poquito más la idea sobre la cuestión de los objetos pensantes que hablaba cuando refería al trabajo de Daina Taiminida, ¿no? Y eso me hizo pensar, no sé si era con ese sentido con el que decía, del concepto que los objetos tienen su propia agencia, ¿no? Y hasta qué punto, no sé si tiene que ver con eso o no conozco el trabajo de Daina y me interesó mucho esa idea, ¿no? De cómo los objetos pueden dialogar y si eso realmente es posible, ¿no? Porque desde mi perspectiva, ¿no? Un poco menos, teóricamente menos fundamentada, pues siempre para que los objetos hablen necesitan del interlocutor, ¿no? Entonces un poco me gustaría conocer su opinión acerca de este tema. Muchas gracias, Andrea. Es una pregunta muy interesante y que realmente es difícil de responder. Hay primero un par de precisiones. La primera respecto al caso de esta... Es una historiadora de las matemáticas, es una matemática que después se dedicó a la historia de las matemáticas y que además tiene una actividad artística, incluso de exposición, importante y en muchos terrenos, no solamente en este que he representado aquí. Podéis ir a su página web, es fascinante, he pasado horas allí descubriendo relaciones entre las matemáticas y el arte en muy distintos niveles. Ese es un modo de acercarse a los objetos como siendo objetos pensantes. Son objetos que no son pensantes simplemente porque nos ayudan a pensar, no son simplemente una ayuda, materializan pensamiento, esta es la idea. Es que están allí pensando con nosotros y nosotros pensando con ellos. Y esto esto es algo más que metafórico. Es que mira, lo puedes decir, bueno, es que esto es para ti, Jesús, que tú no sabes nada de geometrías euclidianas de ese tipo, ¿vale? Entonces, cuando llegas allí y te explican lo que es un espacio con curvatura negativa constante, lo ves. Entonces, y cuando tú... yo he hecho poco ganchillo en mi vida, pero sé cómo se hace, ¿vale? Y soy capaz todavía de identificar qué es lo que cuando lo haces, cómo va desplegándose ese espacio. Y dice, pero ¿dónde está tu comprensión? ¿Dónde reside tu comprensión? Este es el punto. Reside ahí. No, hay un modo de comprenderlo que está ahí. No es... No es, seguramente las personas que tienen una capacidad de pensamiento abstracto muy desarrollado, matemático, etcétera, lo comprenden y lo comprenden de una manera incluso diferente cuando ven todos los axiomas, son capaces de hacer las derivaciones, etcétera. Pero hay algo respecto a la comprensión de qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás incluso imaginando en relación a ese espacio que está anclado a las interacciones con ese objeto. Ese es el primer punto. Hay otras formas de entender lo que es pensar con objetos. Que sea objetos pensantes. A mí me gusta mucho un libro que se llama Evocative Objects de Shirley Turtle. Es un libro de hace muchos años, donde ella le pide a distintos investigadores de las distintas áreas que describan las formas de experiencia con objetos cualesquiera de su vida o de su investigación. Y ella después los analiza como es el modo particular en que esas personas llegan a pensar con esos objetos. Y los objetos mismos son digamos, el espacio, el interfaz a través del cual piensan y a través del cual articulan sus pensamientos. Hay distintas formas de hacerlo. Y esto me lleva a la pregunta que creo que, al fondo de la pregunta tuya, Andrea, que tiene que ver con la idea de la agencia de los objetos y que en cierto modo conecta con Lino y la cuestión de la simetría, de la arqueología simétrica. Es la agencia de los objetos y cuando podemos decir que los objetos son pensantes.
En este caso, parte de su agencia deriva o está conectada con el hecho de que sean objetos pensantes. Yo tengo ciertas reticencias a expresarlo así. No porque tengo ciertas reticencias, porque creo que la noción de agencia es una noción que aplicamos normalmente, y en esto, a los seres humanos, o a otro tipo de seres que comparten con nosotros cierto tipo de capacidades. Pero una vez que está dicho esto, el problema no se resuelve. El problema no se resuelve porque lo que importa es que el llegar a ser agentes, está constituido por esas formas de interacción. No es que el agente, digamos, intervenga desde fuera. ¿Bien? Y esto es lo mismo para el objeto. El objeto no interviene desde fuera. No interviene desde fuera. Intervienen en ese contexto de interacción. Y por eso muchas veces tenemos la tentación. No, es que no podemos atribuir agencia a los objetos. Sí, le podemos atribuir agencia a los objetos en aquel tipo de contextos donde empiezan a articular nuestros pensamientos. Tienen agencia. Pero solamente en esa medida, evidentemente. Como tales, así, igual. ¿El ser humano tiene agencia? Sí, claro. Pero ¿en qué medida despliega las formas de agencia que despliega? En la medida en que interactúa con esos elementos, con esos trozos de mundo que él, digamos, que en cierto modo ha dispuesto, pero ha dispuesto de un modo a veces ordenado y a veces desordenado, y que tienen que ver con esos elementos materiales con los cuales interacciona. De manera que yo creo que cuando pensamos el problema así, lo único que hay que evitar es la tentación o de descargar toda la agencia en los sujetos, ¿bien? Pero en tanto que estos sujetos están separados de las condiciones en las cuales la ejercen, hacen que esa agencia sea plena, y la otra es separar a los objetos para dotarlos por sí mismos de agencia. Creo que ambas son dos malas posiciones. Que entendemos la agencia humana como una agencia extendida y que deriva explícita y específicamente de nuestras interacciones con objetos y cosas. Esa es una posición que yo creo que está implícita también en Malafouris. Malafouris no lo dice tan claro, pero yo creo que está implícita, porque él tiene que jugar todavía con una cierta concepción antropológica ligada al antropomorfismo y al fetichismo, el fetichismo de los objetos, etc. Pero yo creo que se puede derivar de su concepción general, No sé si con esto he contestado, Andrea. Sí, sí, muchas gracias. Era un poco también, tenemos una forma de pensar relativamente cercana, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? De que sí que pueden hablar, pero siempre a través de esta interacción, ¿no? No necesariamente simétrica, ¿no? En la interrelación, ¿no? De personas y objetos. Muchas gracias. Sí, porque se aplica no solamente a la categoría de pensamiento, a la de habla, pues, la idea de si los objetos pueden hablar, de Dunston, y pues al final remite casi a lo mismo. Hay un librito que a mí me gusta mucho, que es de un arqueólogo de nuevo, que se llama Olsen, que se llama In Defense of Things, donde yo creo que si uno lo lee alejándose de ciertas discusiones sobre el estructuralismo, etcétera, que son un poco confusas, tiene intuiciones muy, muy, muy interesantes, que permiten entender bien en qué sentido los objetos hablan, en qué sentido los objetos nos presentan caras, en qué sentido los objetos podemos decir que tienen agencia, en un sentido moderado, en qué sentido los objetos constituyen la sustancia del mundo y, por ende, también la sustancia del pensamiento. Yo creo que tiene intuiciones muy, muy interesantes. In Defense of Things es un libro. Y sobre todo nos ayuda a entender las relaciones de los objetos con el pasado, que es quizá la parte más interesante, lo que son las formas de memoria. Y eso es lo que conecta con mi problema del conocimiento y con el problema de la transmisión. Los objetos como formas de memoria.
Y claro, son formas de memoria que involucran una actualización o una reactualización de interacciones. Si no, se convierten en monumento que involucra otras interacciones o aparecen simplemente como memoria involuntaria. Y esa memoria involuntaria a veces sugiere, pero no está suficientemente articulada si no se reactualizan. Bueno, hay muchos aspectos ligados a la memoria que en relación a las cosas que habría que repensar también. Bien, más cosas. Yo tengo mis propios comentarios, pero son varios y no sé si ya estás muy cansado, Jesús. No, yo estoy bien. Son cosas generales, ¿no? Bueno, lo primero que he aprendido es que mi abuela sabía muchas más matemáticas de lo que ella creía que sabía, ¿no? Esto es algo de lo que he aprendido hoy, ¿no? Además de otras muchas cosas, ¿no? A mí me ha gustado mucho y estoy de acuerdo con Julia en esa perspectiva, ¿no? Que has deconstruido un poco la idea negativa que había del conocimiento tácito. A mí esto me parece muy constructivo para los que analizamos contextos muy específicos, ¿no? Es verdad que es una noción muy problemática, la noción de conocimiento tácito, pero yo creo que estaríamos todos de acuerdo a un nivel así muy básico de que sí que hay una dimensión tácita en lo artesanal, sea lo que sea, ¿no? Es verdad que después de oírte a ti, pues ya eso es como decir nada, porque todo es tácito y no sabemos muy bien todavía qué es lo artesanal. Pero esta intuición nuestra o de algunos miembros del grupo surgía de una pregunta de investigación muy genuina, que es, ¿sabemos que esta determinada comunidad de artesanos hacían cosas y hacían unas cosas maravillosas? El problema es que no sabemos exactamente cómo las hacían, ¿no? Es como el mapa este de las Islas Marshall que usaban los isleños para ir de un lugar a otro en el archipiélago, ¿no? Es decir, la representación no lo es todo, de hecho la representación no lo es nada, para ojos que no son los que lo han construido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo salvamos esa distancia? Y además se da la casualidad de que estos pilotos nuestros, cartógrafos y demás, sí que tenían lenguaje proposicional, sí que dejaron rastros y dejaron huella proposicional. El problema es que, aún así, eso no es suficiente para reconstruir ese pasado, para reconstruir esa práctica. Y eso es lo que a mí me genera cierta perturbación, ¿no? Que quiero llegar allí, quiero llegar a ese conocimiento y encuentro que hay una distancia enorme. Entonces, no sé si la idea de Diederik Raven, a quien tú conoces, ¿no? Y que ha trabajado mucho en la cuestión del conocimiento artesanal, él sustituye las proposiciones cuando habla de la concepción artesanal del conocimiento por skills, por habilidades. Habla de experiencias, habilidades, pero creo que aún así también identificamos que estas personas tenían ciertas habilidades, ¿no? Para llevar un barco de Lisboa a Goa, pero aún así tampoco sabemos cómo lo hacían, ¿no? Y la semana pasada vimos, o el mes pasado vimos como Ana Crespo nos hablaba de maderas, ¿no? Lo hablaba esto con Javier Ordóñez, y que los restos arqueológicos que se han encontrado de los pecios no se corresponden con los modelos estándar de construcción de barcos que tenemos. Y no quiere decir que los años que han pasado los barcos hundidos hayan hecho que se haya perdido, no es eso. Es que no somos capaces de captar esa práctica científica, ¿no? Entonces, creo que la pregunta que está por detrás y que permea en todo el proyecto es esa, ¿no? Y por eso creo que nos has ayudado mucho. Lo que me pregunto es si el paso a seguir, después de este levantamiento que tú has hecho de peligros y problemas, es concentrarnos en una comunidad epistémica específica, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cómo se manifiesta aquí lo tácito, si es que lo hay y tal, ¿no? No es una pregunta, es una reflexión así común para ver qué opinas sobre esto, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, quizás mi charla debería haber ido más a tratar o abordar estos problemas que a mí me interesan, pero para los cuales no tengo una clara respuesta. Una respuesta que sí te doy clara es que creo que sí, que hay que atender a las comunidades epistémicas específicas donde cierto tipo de formas de pensamiento concreto estaban involucradas en la articulación de aquello que era transmisible. Esto, si no, la noción de conocimiento tácito no va a desempeñar ningún papel importante. Pero el problema si lo veis si lo pensáis desde esta perspectiva de la transmisión, es que, claro, está en el hecho de que lo único que tenemos siempre en relación con el conocimiento son los supuestos recursos impersonales,
los supuestos recursos impersonales, que eso sí que se han transmitido. Pero lo que no está tan claro es que se hayan transmitido tampoco, que se hayan transmitido, porque normalmente, y esto es la idea de Polanyi, es esta, normalmente todos ellos tienen significado, tienen sentido, porque estaban involucrados en un conjunto de aspectos tácitos y de inferencias tácitas que necesitamos reconstruir, que necesitamos en cierto modo reconstruir. Si no, tampoco tienen sentido. Entonces, el gran problema es que cómo uno conecta con todas esas formas, que han de ser formas genuinas de conocimiento, Pues fíjate, ¿cómo conectas con el conocimiento que tiene otra persona? Cuando te lo transmite. Pero claro, aquí estamos en una situación donde no se ha transmitido, donde se ha perdido, donde parte de las claves se han perdido, no se han transmitido. Entonces, la cuestión es que, y esta es la paradoja típica del conocimiento tácito, es que si tú ahora dices, yo es que ahora ya lo conozco, ahora ya sé lo que ellos sabían, es que ya lo sabes, es que tú sabes algo, conoces algo, tienes conocimiento de algo, porque si no simplemente estás apuntando al hecho de que ellos conocen. Están apuntando al hecho de que ellos conocen. Entonces, la única alternativa que queda es hacer especulativamente y a través de herramientas que digamos, sirven para indicar, para señalar los momentos y las claves de pensamiento concreto que estaban allí involucradas, que podían estar por debajo, dando sentido e involucradas en aquello que ha quedado registrado, en trozos de barco, en tratados, en formas instrumentales, etc. Algunas estarán bien documentadas, otras estarán mal documentadas, pero todas tendrán que ser remitidas a formas de pensamiento concreto que vas a poder o recuperar parcialmente o simplemente apuntar a ellas y especular sobre ellas. Entonces, es una tarea ímproba, ingente. Y yo creo que los que mejor se han acercado a esto son los arqueólogos, de nuevo, en todo un programa que denomina arqueología experimental. Por eso Smith se inclinó a la hora de estudiar el conocimiento artesanal de determinadas épocas en proyectos experimentales. Lo que necesitaba era entender cómo lo hacían. Y es que entender cómo lo hacían era recuperar formas de articulación en pensamiento concreto. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Si no, lo único que se puede hacer es... pero hay que apuntar a ello, porque si no, lo que quedamos es, de nuevo, en descripciones de los registros. Pero si estamos recuperando en términos epistemológicamente relevantes la categoría, no puede ser simplemente un mero, mira, es que allí tenía que haber conocimiento tácito, sino en qué consistía, en recuperar, en volver, en hacer que esas pérdidas no sean completas. Sí, sí, seguramente la solución es hacer eso, montar un laboratorio como el que han montado en Columbia y reproducir las cosas que nos interesan, ¿no? Es la última consecuencia es esa, ¿no? Todavía habrá pérdida, pero estaremos más cerca que nunca. Bien, hay una última palabra que se la voy a dar a Marina López, y ya con esto, si os parece, pues cortamos. Marina. Gracias. Hola. Gracias. Hola, Buenos Marina. días. No sé si me ven. A ver si no se me desconecta la internet, que la tengo muy inestable, me dice de la pantalla. Bueno, muchas gracias, Jesús Vega. Yo vine a su conferencia porque quiero encontrar pistas para construir un trabajo que tiene que ver con cómo se conoce, cómo podemos conocer y además transmitir varios modelos que tienen que ver de manera muy tangencial con el proyecto de Antonio Sánchez. Yo no estoy en su proyecto explícitamente, pero quizás sí tácitamente, que tiene que ver con conocimiento artesanal en una parte. Y en el ámbito de la historia, cosas, objetos que se tienen bastante bien identificados como no formas occidentales, como decimos muchas veces, o tradicionales de conocimiento. Por ejemplo,
en el mundo prehispánico que se entendía por libro, ¿no? Si eran códices, si eran figuras, si eran símbolos y tal, pero que aún en la actualidad podemos conocer. Vine a escucharle, a querer entender qué se entiende por conocimiento tácito. Ya veo que es una categoría epistemológica bastante complicada y que sin embargo usted ha construido. A mí no me gusta utilizar el término de construcción, lo ha construido porque va parte por parte mostrando cuáles son sus posibilidades de articulación, ¿no? Y muestra algunas categorías que a mí me han gustado mucho, entre otras esta de articulación, circulación y apropiación. Y debido a ello, mientras le escuchaba, pensaba todo el tiempo en Menocchio, este personaje de Carlo Ginzburg. Nos detalla, ¿no?, la formación de su mentalidad en el queso y los gusanos. Y yo más bien quisiera, además de agradecerle, y por eso tomé la palabra ya para no demorar tanto, quiero pedirle, por favor, si me indica qué material suyo puedo leer para avanzar en la comprensión de este concepto de conocimiento tácito. Muchas gracias también, Antonio, por la organización y la invitación a la sesión. Gracias. Gracias, Marina. Pues no sé si te puedo recomendar algún material mío que aborde directamente la cuestión del conocimiento tácito. Es un tema que he trabajado ampliamente, pero no he publicado nada muy concreto sobre la cuestión. He publicado un libro sobre prácticas técnicas donde implícitamente hay muchas discusiones sobre el saber tácito, cómo saber cómo. Esto que decía antes, de que cómo este tipo de categorías se han ido concretando. Y luego escribí un texto para una conferencia que organizó Antonio en Lisboa sobre conocimiento artesanal, donde también de nuevo abordaba la cuestión del conocimiento tácito. Se lo puedo buscar, se lo puedo pasar a Antonio. Creo que eso sí que lo tengo escrito, pero vamos. Es una obsesión que me lleva mucho tiempo y me encantó que Antonio orientara su proyecto de investigación a partir de esta categoría epistemológica, porque creo que es muy acertado, y lo que yo, digamos, mi sugerencia en esta charla es que se sustancie en un esfuerzo por identificar a través de seguir a los objetos, que es una estrategia metodológica, seguir a los objetos formas particulares de comprensión. Y que tienen que ver con estas reconstrucciones de contextos de pensamiento concreto. Y que en cierto modo utilicemos los restos, que pueden ser de muchos tipos, incluido codificaciones, que las utilicemos como modos de... como vectores, como una especie de vectores que nos llevan, que conectan con otras cosas, que no están, pero que tienen que ponerse. Entonces, por ejemplo, claro, podemos tener objetos sin tratados asociados, objetos y tratados asociados a ese objeto, tratados solos, sin el objeto, pero da igual cuál sea la combinación, entre medias siempre tiene que haber todo este elemento, ¿no?, de pensamiento concreto que no va a estar nunca, ¿vale? Que no va a estar nunca porque se ha articulado de otra forma. Pero esas articulaciones se reflejan, tienen que quedar apuntadas en algún lugar. No todas ellas, pero se apuntan en algún lugar, en los objetos y en los textos. Los textos, tratados, etcétera, son elementos importantes de la articulación, pero no completan la articulación del conocimiento, en tanto que ese conocimiento sea transmisible. Por eso estamos en las situaciones de reconstrucción histórica siempre respecto al conocimiento, porque esos otros aspectos no pueden haber quedado allí plasmados, incluso aunque lo tengamos. Las pérdidas son inevitables. Y el esfuerzo, que es lo que quería decir al principio, el esfuerzo por ver el conocimiento simplemente a partir del proceso de copia,
o de los recursos impersonales que somos capaces de almacenar, compartir, etcétera, es una trampa. Es una trampa, porque esa es una necesidad que tenemos, pero solamente es capaz digamos, de realizarse cuando uno piensa las articulaciones en muchos niveles y bajo muchas formas. Y entonces, las articulaciones lingüísticas es una forma particular de la articulación de un conocimiento que involucra otras formas de articulación de esos conocimientos y con esos conocimientos. Entonces, es ahí donde yo estaba apuntando. Sí, muchísimas gracias, en verdad. Gracias a ti, María. Muy bien, yo creo que ya estamos en una hora muy avanzada, ¿no? Ha sido un Tiempo de placer, descuento. Jesús. Sí. El tiempo de descuento, sí. Pues si no tenéis ningún comentario más, nada. Creo que Javier quería hablar antes. ¿Sí? Pero... No había visto su mano. No te oímos, Javier, no te oímos. El micro. Ahora. No, era una cuestión que es una trivialidad y es el problema de los objetos que para nosotros son únicos, ¿no? Es decir, que no han sido únicos cuando han sido construidos, por supuesto, ¿no? Pero que para nosotros son únicos, ¿no? Es decir, que no tenemos ninguna estrategia de aproximación inicial. Después resulta que creamos todo un contexto, ¿no? Estoy pensando en el mecanismo de Antiquitera, que pues, es el ejemplo clásico que se dice, no para ahora, que ahora ya lo sabemos, sino en el momento de su hallazgo. Y después otra cuestión, pero que ya lo hablaremos porque creo que esto puede desviarnos mucho tiempo, es el problema que tú has hablado de el carácter sensorial de algunos instrumentos. Has hablado del Pantone, ¿no? Y a mí me ha resultado enormemente sugestiva la imagen del Pantone, porque yo lo relaciono con un objeto que ha sido siempre complicado de entender, que es el fotómetro. De hecho, por ejemplo, el fotómetro de Zollner pues, produjo tanta curiosidad que en una estrategia parecida a la que tú has contado, un individuo, un profesor de Historia de la Tecnología, quiso construirlo, o sea, lo reconstruyó. Es decir, ¿cómo podía construir Zollner, que encima no era constructor de instrumentos, porque realmente era un físico normal y corriente, y además bastante loco, un instrumento que después tuviera ese carácter de replicabilidad, ¿no? Entonces, cuando Zollner convenció a los astrónomos de su época de que su fotómetro era mejor que ninguno, era porque precisamente esa característica que tú has apuntado la tenía en grado extremo, ¿no? Es decir, o sea, era muy fácil establecer normalizaciones de luminosidades de las estrellas y producción de luces de contraste, que eso es el problema que tenían todos los fotómetros. Es decir, que los fotómetros tenían que tener un patrón, que cada uno tenía un patrón en su fotómetro que había construido, y este individuo que hizo un fotómetro único, por eso esas eran las dos cuestiones, pero como ves son cuestiones que no creo que debamos tratar ahora, sino que ya lo trataremos más adelante porque quedarán pendientes. Sí, la segunda es muy interesante y muy amplia y creo que hablaremos de ella largo y tendido tú y yo en algún momento. Pero déjame decir una cosa respecto a la primera, sí, que me parece muy importante, conecta con la segunda, pero bueno, muy importante. Es que para todos los objetos hay que construirles un contexto. Yo me gusta más decir un entorno. Todos los objetos tienen un entorno. Y ese entorno siempre es un entorno complejo. Es un entorno que involucra otros objetos seguramente, y no otros objetos a los cuales referir, que podrían estar en otros contextos pero se relacionan con él, sino contextos de ese entorno en el cual el objeto va a cobrar sentido. No puede pensarse el objeto por sí solo. Y tiene que pensarse con agentes. Y no solamente con agentes que lo puedan manipular, sino con agentes
que puedan valorar lo que está en juego allí. Que esto a veces se olvida. Que a veces olvidamos muchos elementos que son importantes de esos entornos. Son entornos complejos que involucran, eso es lo que yo denomino los espacios de tarea o paisajes de tarea, que es donde se organizan cierto tipo de actividades con sentido y que son capaces de ser transmitidas, de ser portadas, ¿no? Esto los antropólogos lo han visto muy bien, de ser portadas, ¿no? Porque es que se portan muchas cosas. Se portan las relaciones con los objetos, con otras personas y con personas que miran y son capaces de identificar lo que está en juego cuando están esas personas interactuando de esa manera. Entonces, para mí es muy importante esto, la creación de esos entornos. Los objetos tienen que ser pensados siempre con sus entornos. Y más si son objetos cognitivos, si son objetos donde el conocimiento está en juego. Creo que... Pero fíjate tú que cuando se encontró el mecanismo todo oxidado y todo... hubo gente que dijo que era un argumento a favor de la ufología, ¿sí? Que había venido de fuera, o sea, que era imposible que eso hubiera sido... Esto, claro, evidentemente no duró mucho, porque la ufología siempre dura poco, pero que fue una apuesta, ¿no? Es decir, es tan original que no puede haber esa civilización que andaba en peplo y hablando de filosofía y reflexionando sobre el bien que eran los griegos, no podían ni interesarse en una fabricación de un aparato así, ¿no? O sea, de un instrumento así. Y entonces... Eso lo que nos debería hacer pensar, Javier, es en lo fácilmente que se pierden los entornos. Sí. Con cuánta facilidad los entornos desaparecen. En el siglo XIX. Los entornos de sentido. Sí. Schellner es un ejemplo de lo que tú dices, es decir, no es necesario ir a Antiquitera, es decir, con cualquier aparato de laboratorio del siglo XIX, ahora hay que aprenderlo, hay que reaprenderlo, y la manera de reaprenderlo es construirlo, o sea, está claro. A mí me resultó muy interesante lo que ha apuntado Antonio, que es esta especie de pérdida, no pérdida, sino enigma que produce la libertad que tenían los artesanos para cambiar las reglas en la construcción de barcos, ¿no? Lo cual indica que había una cierta libertad epistémica, o sea, ellos pensaban que ese barco que no seguía las normas iba a flotar mejor que el barco bueno, no mejor, o sea, que iba a flotar, porque no sabemos si lo hacían por mejor o sencillamente que no tenían otra cosa que hacer, o sea, no tenían otros elementos, ¿no? Y me interesó muchísimo esa idea de pérdida, no pérdida de la norma, sino estar afuera de la norma. Porque tienes tus normas, que después no las transmites. Porque estoy convencido que ellos tenían algún tipo de normalización, quizá porque como creo tanto en la normalización, no me puedo imaginar que haya una especie de anarquista construyendo barcos sin ningún tipo de anarquista epistémico, ¿no? Algo, pero eso no lo sabemos, ¿no? Pero tenemos el objeto, que eso es lo interesante. Entonces eso puede dar lugar a ese entorno que tú dices, la fabricación de ese entorno. Bueno, no quiero seguir porque seguro que estáis cansados y esas cosas. Gracias, Javier. Bueno, como ves, Jesús, has levantado un montón de cuestiones muy sugerentes y el debate se podía alargar horas. Yo creo que voy a dejar una última, pero ya me callo, de lo de la discriminación sensorial, que por rizar el rizo se aprende también y se practica, y eso es lo que hacen los músicos todos los días, ¿no? Con lo cual es interesantísimo todo lo que abre eso, efectivamente. Y ya te dejo. Es una discriminación que la aprendemos generalmente con objetos y explorándolos de una manera muy sistemática y articulando ese conocimiento en las interacciones con esos objetos. Y intentamos que para que tengan
Claro, hay un nivel que tiene que ver con la habilidad individual, las capacidades, etcétera. Hay gente que llega más fácilmente, pero intentamos articularlo para que no se convierta en un residuo, ¿no? Porque eso es lo que hace que sea conocimiento, no simplemente algo que el individuo, pues mira, este es capaz. Hay uno de los aspectos más interesantes, perdonad que también insista yo, del libro del artesano de Sennett, cuando él trata de las capacidades en los talleres de producción y fabricación de violines Stradivarius y Guarnieri, y lo que significaba la introducción de normas de creatividad, no simplemente de tradición, esto conecta con de creatividad, en la cual parte de las claves no fueron capaces de transmitirlas. No articularon suficientemente ese conocimiento, no fueron capaces de articular suficientemente ese conocimiento. Pero la presión era por articularlo. Hay una presión siempre por articular las discriminaciones, que al final son discriminaciones sensoriales, en este caso sobre el pulido de la madera, la forma, el pequeño detalle, donde hay que... Y estas discriminaciones se trabajan y y que al final pues se pierden también porque no eres capaz de transmitirlas. Son aspectos de... pero el esfuerzo siempre es por, a través de cosas, a través de contextos que involucran cosas, articular. Porque... Y así aprendemos a hacer más discriminaciones sensoriales, etc. Ponlo con sentidos que son más difíciles que la vista, como el olfato, por ejemplo. Podemos hacer muchas cosas para articular discriminaciones sensoriales propias del olfato. Muchas. Bueno, hay algunas que serán difíciles de transmitir y otras que más fácilmente podremos compartir. Estos son los contextos que a mí creo que son interesantes en términos epistémicos. Respecto a este tema, claro, hay otras cosas, pero respecto a este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y bueno, y a todos los que habéis asistido y preguntado. Imagino que seguiremos hablando de esto más tarde o más temprano, ya sea en los pasillos o en workshops conjuntos que organicemos, que están previstos. Lo dicho, mil gracias de nuevo, Jesús. Lo dejamos por aquí, luego quedará la sesión grabada y bueno, pues siempre tendremos la oportunidad de volver a verlo. Gracias.